¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues bienvenido a tu programa Principios de Fe. ¿Ok? ¿Qué te parece que mientras esperamos a que unas personas más se conecten, ahí donde estás, vas por tu Biblia y la abres en Josué capítulo 1, versículo 8, ¿ok? Y mientras las demás personas se van conectando y tú vas por tu Biblia, también te invito a que puedas compartir este estudio que vamos a tener el día de hoy por medio de tu página de Facebook, ¿ok? Ahí estás, donde estás, dale compartir, por favor, y vamos a esperar a que las personas se conecten. Vamos a esperar 2 minutitos más. Ve por tu Biblia porque va a estar el estudio hoy, está impresionantemente. Es para que tú crezcas en Cristo Jesús y conozcas que la palabra de Dios tiene poder, no solamente para cambiar tu vida, sino que tiene poder. Te voy a decir para qué. Tiene poder para deshacer las obras del diablo en tu vida y alrededor de tu vida, para que hagas las obras de Jesucristo, ¿ok? Entonces, toma un minuto, ve por tu Biblia. Mientras ves por tu Biblia, dale compartir ahí en tu página de Facebook, por favor. No, como se los he dicho muchas veces, no me interesa tener seguidores, me interesa tener personas que quieran conocer la palabra de Dios. Entonces, si tú crees que todo esto que estamos llevando la palabra de Dios para que más personas conozcan esta tremenda verdad ha sido, digámoslo, benéfico para ti, entonces dale compartir. Yo aquí lo voy a compartir. Permíteme un minutito para poderlo compartir, porque tengo 4 redes sociales. Tengo la del programa que es He's Alive Broadcasting. ¿Por qué decidimos sacar un programa? Primero porque Dios me llamó a sacar el programa y para que tengas todo en orden y no mi vida. Tengo mi página en internet, perdón, en Facebook, que es donde tengo mi vida privada, y tengo una pública, y tengo la de la iglesia. Entonces, pues bueno, aquí es donde, aquí déjame escribir rapidísimo, pasarlo. ¿Ok? Mientras ve por tu Biblia. ¿Ok? Este tema también lo voy a predicar el domingo en mi iglesia. Este es el tema que tengo ahorita, hasta ahorita la indicación del Señor, que también va a ser el tema predicado en la iglesia. Entonces va a ser doble bendición. Si tú que vas a la iglesia con nosotros, te va a ser de doble bendición, porque vas a poder escuchar doblemente esta enseñanza. Ok, déjame le pongo aquí, compartir, me falta aquí. Y ya me falta uno más. Ve por tu Biblia por mientras, ve por tu Biblia. Ok. Me falta este. Listo. Perfecto. ¿Ya fuiste por tu Biblia? Pues bien, vamos a empezar. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Te pido que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Te pido que tu Santo Espíritu nos desenvuelva esta palabra y nos ayude a comprenderla, a entenderla, a amarla y a ponerla por práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjame acomodar tantito esto. Perfecto. Es que cambié la posición. Ya no estoy parado, estoy sentado. Discúlpeme, pero la verdad, hace ratito prediqué parado, un buen ratito predicamos, y ahorita estuvimos 1 hora de oración, y ahorita tenemos la siguiente, es como el tercer servicio de cuenta. Entonces ya estoy un poco cansado en lo físico, pero no cansado en el espíritu. Ok, abre tu Biblia, ve a Josué capítulo 1, versículo 9. Quiero enseñarte el tema de hoy. Si lo pudiste ver ahí, cómo se llama el tema, está padrecísimo. No solamente porque, uy, qué padre el tema, no, porque te va a enseñar la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Te va a hacer libre de cualquier cosa que el enemigo quiere traer en tu vida, ¿ok? El tema de hoy se llama el poder de la palabra de Dios, diagonal, deshaciendo las obras del diablo. El poder de Dios tiene, la palabra de Dios tiene el poder para deshacer las obras del diablo en tu vida. El poder de Dios tiene, la palabra de Dios tiene el poder de Dios para deshacer cualquier cosa que el diablo quiera traer en tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿estás listo ahí donde estás? Abre tu Biblia, Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué el diablo no quiere que escuches o que leas la palabra de Dios? Te lo voy a decir sencillo. Josué capítulo 1, versículo 8.
nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando leas la palabra de Dios, léela. ¿Qué significa eso? Ponle atención. Fíjate lo que dice, nunca se aparte de tu boca. Dos cosas importantísimas. Nunca se aparte la palabra de Dios. Nunca se aparte. Entonces la pregunta es, si la Biblia dice que nunca se aparte la palabra de Dios, ¿por qué unos días la leo, por qué otros días no la leo? Es una pregunta que tú te tienes que hacer y que personalmente tú tienes que responder. Y tú tienes que hablarle al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame. ¿Por qué? Porque algunos días la quiero leer, otros días no la quiero leer. ¿Sí me explico? Algunos días la leo, cuando me siento bien la leo, cuando me siento mal no tengo ganas de leerla. La Biblia dice, nunca se aparte de tu boca. Nunca se aparte de tu boca. Quiero que entiendas primero que está hablando que nunca se aparte de tu boca. ¿Por qué la palabra de Dios dice que nunca se aparte de tu boca? Primero, porque la palabra de Dios tiene poder, pero cuando tú la hablas, la crees en fe, la palabra de Dios produce. ¿Ok? Entonces lo primero que quiero que entiendas es, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La Biblia nunca se debe apartar de tu vida. Tú debes, fíjate lo que dice ahí, sino que de día y de noche meditarás en él. Segundo punto, tienes que meditar. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú la metes aquí a tu mente. ¿Ok? Cuando tú la metes a tu mente, entonces la meditas. Meditarla significa bajarla de la cabeza al corazón, como decimos en México, ya te cayó el 20. Ah, ya me cayó el 20, lo entendí. Caer el 20 no viene por no leer. Caer el 20 viene porque primero le echaste el 20. Es como un teléfono, antes le decías al teléfono, ¿te acuerdas de esos teléfonos que marcabas de disco? Bueno, ¿por qué se llama caer el 20? Bueno, porque en la época de nuestros abuelos ocupaban una moneda de 20 centavos para marcar por teléfono. Entonces, lo que ellos hacían es, le echaban la moneda y cuando marcaban y empezaba a timbrar, caía el 20. Eso significaba que ya podían hablar por teléfono. En otras palabras, es un mecanismo, es algo. Entonces, es lo mismo. Tú primero tienes que echarle la moneda al teléfono. ¿Qué es la moneda? La palabra de Dios. ¿A dónde? A nuestra mente. Y cuando la mente empieza a meditarlo y lo baja el corazón, ¡pah!, cayó el 20. ¿Me estás entendiendo? Ok. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Cuándo dice? De día y de noche meditarás. Es importantísimo que tú aprendas a leer la palabra de Dios y a meditarla, a meditarla, a meditarla. Casi nunca te enseñan a meditarla. ¿Has oído alguna predicación en tu iglesia que te enseñen a meditar la palabra de Dios? No, casi nunca, ¿cierto? Pero es necesario que la medites. Meditar significa leerla y bajarla a tu corazón. Meditar es cuando yo leo una parte de la Biblia y voy meditando en el camino en esa parte, voy meditando en mi trabajo, voy meditando cuando voy corriendo, voy meditando cuando voy pasando el perro, voy meditando en esa palabra cuando estoy haciendo cualquier cosa. Y en eso me cae el 20, la revelación de Dios, ¿ok? Entonces, dice la Biblia, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo dice que nunca se aparte? Nunca. Entonces, si nunca se aparte, ¿por qué lees la Biblia un día sí, dos no? Uno sí y uno no. ¿Me estás entendiendo? Dice que nunca, nunca se aparte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. ¿Qué significa eso? Significa que Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Es decir, que nosotros la leamos y la pongamos por práctica. Dios lo único que quiere es bendecirnos. ¿Y cómo quiere bendecirnos? Fíjate lo que dice ahí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que sea próspero tu camino? ¿Tú quieres que la bendición de Dios sea amplia sobre tu vida? ¿Tú quieres ver que tus familiares sean libres? ¿Tú quieres ver que tú seas libre? ¿Tú quieres ver ese futuro y esa esperanza que Dios dijo que tienes, los planes de bien para tu vida? Entonces tú eres la persona que tiene que empezar a meter la palabra de Dios a su mente para empezarla a meditar y bajarla a su corazón. Y cuando la bajas en tu corazón y te cae el 20, entonces empieza a accionar. ¿Qué significa accionar? Si la palabra de Dios me dice que no fornique, entonces no ando buscando
esos temas, ¿me explico? Si la palabra de Dios dice que no vea a las mujeres con deseo, no las veo con deseo. Si la palabra de Dios dice que no ande pensando malos pensamientos, no los ando pensando. Pero si la palabra de Dios dice pensar en todo lo bueno, entonces yo tengo que también aprender a pensar en todo lo bueno. Tengo que aprender a leer la Biblia y empezar a pensar en todo lo bueno. Si la palabra de Dios me dice aléjate de la fornicación, aléjate del adulterio. Estoy poniendo ejemplos muy grotescos para que lo entiendas. A veces las personas se enfadan por ese tipo de ejemplos, pero es necesario que entiendas cómo Dios marca la división completa, ¿ok? Entonces, si Dios te dice eso, entonces ¿por qué le estás dando vuelta a un pensamiento? Si Dios te dice no odies, entonces ¿por qué le estás dando vuelta a un rencor? Porque la palabra de Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y tú sigues pensando en ese odio, en ese rencor. ¿Me estás entendiendo? Entonces eso significa que tú lo pongas por práctica, porque aunque no sienta ganas de perdonar a la persona, lo voy a perdonar porque la palabra de Dios lo dice. Hay muchas personas que dicen perdono pero no olvido. No, la Biblia dice que tú perdonas y olvidas y punto, se acabó. Entonces yo tengo que empezar a practicar el perdón. ¿Te estás dando cuenta? Lo tercero también que dice la Biblia, dice, nunca, fíjate lo que dice el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde dice que nunca se aparte? De tu boca, de tu boca. Eso significa que tienes que empezarla a hablar. La Biblia dice que Dios dijo, hágase el mundo y se hizo el mundo. Por fe, la Biblia dice que por fe, en Hebreos dice que por fe creemos que el mundo fue hecho por la boca de Dios, ¿ok? Por la palabra de Dios. Con esto, hay una línea muy delgada en esto. Hay algo que se llama misticismo y hay algo que es verdad en la palabra de Dios. ¿Qué significa misticismo y qué significa lo que es verdad en la palabra de Dios? Te lo voy a aclarar. Hoy en día ha venido una ola muy fuerte de personas que dicen, confiésalo con tu boca y lo recibirás. Y toda la gente está confesando, confieso que tengo una casa, confieso que esto y que el otro. Y empiezan las confesiones. Y eso es misticismo. ¿Por qué es misticismo? Porque las personas piensan que solamente con abrir la boca ya va a suceder y no es así. Eso se llama espiritualización. Tú quieres espiritualizar la vida cuando en realidad tú lo que tienes que hacer es meterte en la espiritualidad de la vida. Tú no quieres tener una espiritualización, tú quieres tener espiritualidad. ¿Cuál es la diferencia? Espiritualización es cuando tú no te sometes a Dios, cuando tú quieres vivir la vida de tu manera, cuando tú no estás buscando de Dios como Dios nos dice y tú solamente alguien te enseñó, un predicador oíste que dijo, tú decrétalo, confiésalo y lo vas a recibir y ahí está. Yo lo confieso, yo lo decreto, yo lo recibo. Espérame, ¿tu vida está cuadrada con Dios? ¿Tu vida está completa con Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás meditando la palabra de Dios? ¿La estás bajando a tu corazón y la estás poniendo por práctica? Fíjate lo que dice, te voy a volver al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Para meditar en la palabra de Dios tienes que leerla día y noche, o tienes que leer la palabra de Dios, ¿ok? Si pasas 10 minutos leyendo la Biblia al día, ¿qué tanto vas a tener? ¿Me explico? Si la lees un día sí y 3 no, ¿qué tanto vas a tener? Tienes que leerla todos los días y meditarla todos los días. Ahora, eso es espiritualidad. Espiritualización es creer que por no leer la Biblia y solamente confesar porque un predicador lo dijo y quiero que se materialicen las cosas, eso es espiritualización, eso es misticismo, eso no es de Dios, eso es algo contrario a Dios. ¿Me estás entendiendo? Dice, de día y de noche meditarás en él para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo es cuando vas a hacer prosperar tu camino? Cuando la lees, cuando la meditas y la bajas a tu corazón y cuando la practicas. Y luego también dice, cuando la confiesas. ¿Estás entendiendo cómo es el orden? ¿Estás entendiendo cómo es? No nomás es decir, Señor, yo confieso que mi hija está sana. Señor, yo confieso mi sanidad. No es así. Es pasar tiempo en la presencia de Dios, leyendo la palabra, meditándola para que me caiga el 20 y cuando me caiga el 20 yo le empiezo a hablar. Ahora sí, por las llagas de Jesús yo soy sano. Ahora sí, mi hija es libre. Ahora sí, en el nombre de Jesús, tanto le he pedido a Dios ese trabajo que declaro que tengo un trabajo. Ahora sí le he pedido mi casa a Dios porque yo no tengo casa. En el nombre de Jesús declaro mi casa. ¿Sí me estás entendiendo cómo funciona? Eso es espiritualidad, no es espiritualización. La gente quiere espiritualizar la vida, cuando en realidad lo que tenemos que ser espiritualidad. Jesucristo dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Significa cuando tú tienes una conexión con Dios por medio de Cristo Jesús y estás caminando en la verdad de su palabra. Los que quieren tener espiritualización no quieren caminar en espíritu y en verdad. Solamente quieren caminar en mentira y en lo físico. ¿Por qué? Porque quieren vivir su vida a su manera
y quieren confesar y ver los milagros, ¿ok? Entonces la Biblia dice, entonces harás prosperar tu camino, ¿ok? Ya estás entendiendo el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra te está diciendo que si tú la metes a tu cabeza, tú la meditas, bajarla a tu corazón, tú la empiezas a caminar en eso, o sea, tú empiezas a obedecerla y empiezas a confesarla, entonces vas a prosperar tu camino. ¡Wow! ¡Qué revelación tan tremenda, Adrián! Nunca lo he entendido. Está bien sencillo, está bien sencillo. Pero ¿por qué se nos vuelve complicada? Por la siguiente razón. Vamos ahí donde estás. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 8. Lucas 8. Si es la primera vez que ves los estudios de nosotros, recuerda, la palabra de Dios es más importante de lo que yo hable. Eso significa que traigas tu Biblia. A cada estudio que estamos aquí, trae tu Biblia. Tú no puedes andar por ahí diciendo, es que el pastor Adrián dijo esto y yo lo creo. No, lo que yo diga te debe entrar por un oído, sacar todo lo bueno y lo malo desecharlo. Lo que yo te diga te debe motivar, incitar y llevarte a ti a leer la Biblia para que tú lo leas y la Biblia te abra los ojos, tú lo bajes a tu corazón y digas, yo creo lo que la Biblia dice. Pues ya entiendes la diferencia. Lucas capítulo 8, versículo 4. La parábola del buen sembrador. La parábola del buen sembrador. ¿Por qué esta parábola? Porque tiene que ver con la importancia de la palabra de Dios. Jesús aquí nos va a explicar algo bien sencillo. Nos va a explicar que la palabra de Dios es la semilla y que esa semilla está, cuando la escuchamos o cuando la leemos, se empieza a sembrar en nuestros corazones, ¿ok? Pero hay un enemigo que nos quiere robar eso. ¿Por qué nos quiere robar eso? Porque el día que tú conozcas que si tú la lees, la meditas y empiezas a caminar en ella, tú vas a conocer 4 verdades. ¿Cuáles son esas 4 verdades? Vas a conocer quién es Jesús. ¿Qué significa quién es Jesús? Que Él es el Salvador y que Él venció a la muerte y que Satanás y todos los secuaces están debajo de Él. Vas a conocer quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Qué significa quién eres tú en Cristo Jesús? Vas a entender que tú eres un hijo justificado, santificado y perdonado y que Dios te sentó en el lugar con Cristo. Entonces tú estás sentado en un lugar de autoridad y que Cristo te ha dado su nombre. ¿Para qué te ha dado su nombre? Para que eches fuera al diablo de tu vida. Entonces vas a prosperar tu camino. ¿Me explico? La tercera cosa que vas a aprender es tu herencia en Cristo Jesús. Tu herencia en Cristo Jesús, tú tienes una herencia tan bonita y tan grande. Si no la conoces, es tiempo que te metas a leer en ella, sobre todo en el Nuevo Testamento. Todo lo que diga en Cristo te pertenece a ti. Si no lo conoces, te lo estás perdiendo. Y si no lo estás conociendo y te lo estás perdiendo, es porque tal vez tú eres una de las semillas que vamos a leer ahorita y necesitas cambiar a la semilla que produce frutos, ¿ok? La cuarta cosa que vas a entender es tu propósito en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué fuiste creado? ¿Ok? Mucha gente piensa que fuimos creados para vivir la vida. Nosotros no fuimos creados para vivir esta vida, fuimos creados para vivir la vida verdadera. Sí es cierto, fuimos creados para vivir la vida, pero no significa que vivir la vida significa la vida esta, sino es la vida esa. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Fuimos creados para vivir la vida, pero la vida en Cristo. ¿Ok? Entonces muchas personas vienen al mundo nomás a trabajar. La mayoría de las personas quieren nomás trabajar, casarse, desarrollarse, vivir bien y listo, fui a la iglesia, fui a la iglesia de, no sé, de 10,000 veces, fui 8,000 veces, entonces está bien, gracias Dios. No, señores, la vida de un creyente es una vida apasionada por Cristo, ferviente por Cristo, enfocada en Cristo, es decir, trabajo porque Dios me manda a trabajar, sí trabajo, pero además quiero hacer algo para Cristo y empiezo a trabajar para Cristo. Mis finanzas son para suplir mis necesidades, pero también son para Cristo. Lo que tengo es para Cristo, mi vida todo es para Cristo. Y el día que el Señor te llame a formar tu ministerio o a hacer algo, tú estás lista. ¿Por qué? Porque la vida no es nuestra. La vida venimos aquí nosotros a hacer el reino de Jesús. ¿Para qué venimos a hacer el reino de Jesús? Para que más personas sean salvas. ¿Ok? Y más personas ven al cielo. Lucas capítulo 8 versículo 4. Juntándose una gran multitud, y eso es lo que el diablo no quiere, por eso el diablo te quiere robar la palabra de Dios. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Quiero que entiendas una cosa, si la lees así, como la leímos, no la vas a entender. ¿Por qué? Porque necesitas meditarla. Cuando tú empiezas a meditarla, tú entiendes por qué cada una de las semillas no creció. Y cuando te es revelada, te dice cómo esa comparación se asemeja con lo que el reino quiere decir. Entonces Jesús nos explica esta parábola para nosotros poder entender esa relación, esa correlación, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús nos está diciendo, les voy a enseñar esta parábola, pero cuando yo me vaya, ustedes tienen que empezar a meditar en mi palabra para que les sea revelada por el Espíritu Santo, ¿ok? Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron, ¿quiénes le preguntaron a Jesús? Sus discípulos. ¿Sabes qué significa ser discípulo de Jesús? Primero, que crees en Él. ¿Qué significa creer en Él? Que crees en la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué significa creer en la vida, muerte y resurrección? Significa creer que Él vivió una vida santa, que tú tienes que vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, una vida sometida a Dios. Él vivió una vida con sometimiento al Padre. Segundo, que Él murió por tus pecados y que como Él murió por tus pecados, tú necesitas un Salvador y Él es ese Salvador que tú necesitas porque Él pagó el precio por tus pecados. Tercero, que Él fue resucitado de los muertos. ¿Qué significa que Él fue resucitado de los muertos? Significa que Dios lo levantó por la obediencia que Él tuvo aquí en la tierra. Significa que Dios le dio autoridad, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre y que en el nombre de Jesús, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblaremos rodillas delante de Él confesando que Él es el Señor. Eso significa que no hay poder más supremo que el de Dios, que el de Jesús, pero significa también que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo y que Él nos dio su nombre. ¿Para qué nos dio su nombre? Para tener autoridad, no poder, autoridad sobre el enemigo. ¿Para qué tener autoridad? Para echarlo fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Ok? Eso significa creer en el nombre de Jesús. Por eso le dicen sus discípulos. ¿Qué significa también ser un discípulo? Ya te expliqué la primera parte. Significa creer. Creer en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ya te lo expliqué eso. Te voy a explicar ahora la tercera parte. ¿Qué significa sus discípulos? Bien sencillo. Ahí donde estás, no pierdas la hoja porque estamos ahí. Y ve a Juan, capítulo 8, versículo 31. Fíjate lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Gracias, Espíritu Santo. ¿A quiénes les dijo? A los judíos que habían creído en Él. ¿Quiénes habían creído en Él? Los que habían creído en la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Quiénes son los que han creído en la vida, muerte y resurrección de Jesús? Sus discípulos. ¿Ok? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ay, 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 ¿te estás entendiendo? Si vosotros permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita en Josué capítulo 1 versículo 8? Que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas conforme. Ahora estás entendiendo lo que Jesús está diciendo. ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces, si vosotros permanecéis, ¿qué significa permanecer? No moverte, no moverte, no moverte. Es decir, significa que yo no pienso conforme al mundo, sino yo pienso conforme a la palabra. ¿Ok? Te voy a poner otro ejemplo grotesco. Si la palabra de Dios dice, el mundo hoy te dice que antes de que te cases ten relaciones con tu novia para ver si son compatibles también en lo sexual, pero la palabra de Dios te dice, no, eso es pecado. La palabra de Dios te dice que no tengas relaciones sexuales fuera de tu matrimonio. Es decir, si todavía no te casas, no puedes tener relaciones hasta que te cases con esa mujer. ¿Me explico? Pero muchos jóvenes hoy en día están siendo seducidos y atraídos por eso, ¿ok? Y a veces jóvenes cristianos, yo me he topado muchos jóvenes cristianos, algunos no tan jóvenes, que dicen, bueno, pues es que Dios me entiende mis habilidades. Eso no es permanecer en la palabra, eso es permanecer en lo que tú quieres. Permanecer en la palabra, es decir, la palabra dice que no fornique y no voy a fornicar, no me voy a mover. Así me esté muriendo de ganas por hacerlo, así me esté muriendo de ganas por esto, por aquello. Vuelvo a repetir, puse un ejemplo grotesco para que entiendas la manera que Jesús lo está hablando, ¿ok? Te está diciendo, yo no me muevo de aquí. Porque si te pongo un ejemplo de no robar, pues es un poquito menos entendible, ¿ok? Bueno, dice ahí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, que no te muevas de la palabra de Dios, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estás entendiendo? Cuando tú permaneces en la palabra de Dios, tú vas a ser sus discípulos y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad vas a conocer? ¿Qué verdad? Que Jesús es el Señor, que Jesús tiene un nombre, que es sobre todo nombre y que ese nombre te lo ha dado a ti para hacer las obras de Jesús. Eso es lo que Dios quiere que conozcas, que Jesús te ha dado un nombre que es sobre todo nombre.
Eso es lo que Dios quiere que conozcan. Esa es la verdad. Y la única verdad que te puede hacer libre es entender el conocimiento de quién es Jesús, lo que Él nos ha dado, quiénes somos en Él y su propósito. Y eso te hace libre. Eso te libera de todo. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez a Lucas capítulo 4, capítulo 8, versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Vuelvo a repetir, ¿dónde nos quedamos? ¿Quiénes dijeron sus discípulos? ¿Quiénes son sus discípulos? Los que creen en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y los que permanecen en su palabra. Ahí nos quedamos. ¿Tú eres un discípulo de Jesús? Entonces sigue adelante. Y él le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Primera pregunta, ¿a quién le fue dado a conocer los misterios del reino? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que permanecen en su palabra. ¿Por qué no conoces tú los misterios de Dios? ¿Por qué te es difícil conocer la Biblia? ¿Por qué te es difícil leerla? ¿Por qué te es difícil revelada? Porque a lo mejor no eres su discípulo, porque a lo mejor tú quieres leer cuando tú quieres leer la Biblia, a lo mejor no la estás leyendo todos los días, a lo mejor la estás leyendo un día sí, un día no, a lo mejor la estoy leyendo cuando tengo ganas, cuando todo va bien la leo, cuando todo va mal no la leo. Eso no es un discípulo, por eso la Biblia no te ha sido revelada, por eso las palabras de Dios no te han sido reveladas, porque necesitas ser un discípulo, necesitas permanecer. Entonces Jesús aquí les dijo, a vosotros es dado a conocer. ¿A quién? A vosotros, a sus discípulos. Hoy es tiempo que empieces a ser un discípulo de Jesucristo. Hoy es tiempo que te comprometas a leer la palabra de Dios todos los días. No solamente a leerla, a meditarla. No solamente a leerla y a meditarla, sino a bajarla a hacerla y llevarla a la práctica. No solamente leerla, meditarla, ni llevarla a la práctica, sino también hablarla. Eso es lo que te estoy enseñando el día de hoy, ¿ok? Versículo 4. Y le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué te es dado a conocer? Los misterios del reino de Dios. Ok, te voy a poner algo bien sencillo. Son misterios. Si es misterio, es algo que está oculto, ¿cierto? No tiene nada ahí del otro mundo. Un misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado, está oculto. Eso significa que tiene que ser revelado. ¿Cómo viene la revelación? Por leer la palabra de Dios, por meditarla, y ahí viene la revelación, ¿ok? La Biblia dice que son misterios. ¿Por qué son misterios? Porque el diablo no lo sabe. Si el diablo conociera los misterios de Dios, jamás hubiera matado a Jesucristo. El diablo pensó que cuando mató a Jesucristo se acabaron sus problemas. Y dijo, ya maté a Jesucristo, ya me puedo tirar a la hamaca. Jesús ya murió, aquí se acaba todo. Y el diablo tirado a la hamaca. ¿Y qué pasó el tercer día? El tercer día, ¡pum!, resucitó Jesucristo. Dijo el diablo, ¿dónde vas? Te vencí. Jesús, no, tú no me venciste, yo te vencí a ti. La Biblia dice que si el diablo y todos sus secuaces hubieran sabido que al matar a Jesús y ellos iban a perder, jamás lo hubieran matado. Eso significa que esos misterios están ocultos y solamente Dios se lo revela, la victoria de Jesucristo, a nosotros. La victoria de Jesucristo, una parte de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Ahí es donde la mayoría de la gente se queda. Pero otra gran parte de la victoria de Jesucristo es que nos ha dado libertad, que nos ha dado su nombre para ser libres. ¿Ok? Entonces dijo ahí, versículo 10, y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. ¿Qué te están dando a conocer los misterios del reino de Dios? Te están dando a conocer la clave importante. ¿Cómo viene por conocer la clave importante? Eso es lo que vamos a leer. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿A quién les dice? A los otros. Te estás dando cuenta que si tú no entiendes la palabra de Dios, no la estás entendiendo tal vez porque tú no eres discípulo y eres de los otros. ¿Te estás dando cuenta? ¿Quiénes son los otros? Aquellos que dicen, no hombre, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús era el hijo de María y José, yo lo conozco, vive a la vuelta. Aquellos que dicen, no, yo no, estás oyendo la palabra de Dios y de repente el diablo viene y te la quita. O, no, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Te estás dando cuenta? Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La semilla. ¿Qué significa que la palabra de Dios es la semilla? Significa que tu corazón es el jardín de Dios. Tú eres la tierra fértil de Dios. ¿Me estás entendiendo? Eso significa que tú eres la tierra. La palabra de Dios es la semilla. La palabra que yo te estoy hablando el día de hoy es la semilla de Dios y va a estar cayendo en tu corazón. Pero hay 4 tipos de corazones, hay 4 tipos de tierra aquí que nosotros tenemos que saber qué tipo de tierra somos y tal vez por eso vas a entender muchas cosas, ¿ok? Dice, ok, cuando un sembrador, cuando un granjero sale a sembrar, ¿ok? Sale a sembrar, él planta la semilla, ¿ok? Y la tiene que regar. Fíjate lo que dice el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen.
oyen, son los que oyen, si oyen la palabra de Dios. Y luego hay otra versión que dice, y enseguida, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La palabra salvación ahí no solamente salvar de pecados, sino salvar, liberarte de cualquier situación, ¿ok? Física, espiritual y del alma. Eso es lo que está hablando, ¿ok? Dice, esta es la palabra, esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿ok? Salió el sembrador, te da a sembrar la palabra de Dios, pero dice, tú tan pronto la oyes y viene el diablo y te la quita. ¿Quién viene y te la quita? El diablo. ¿De dónde te la quita? De su corazón. Fíjate, quiero que entiendas la relación. Tan pronto la oyes, viene el diablo y te la quita. Es decir, hay personas que ahorita pueden estar escuchando la palabra y tan pronto apagan ahorita el video, va a venir el diablo y va a decir, ¿a poco tú le crees a lo que dijo Adrián? ¿A poco tú le crees a lo que dijo, lo que dice ahí en la Biblia? ¿A poco tú crees esto? ¿A poco tú crees? Imagínate que tú tengas un problema con tu hija, o que tengas un problema que tu marido no es salvo, o que tengas un problema económico, un problema de salud, o con un problema de ese tipo de problemas. Entonces, imagínate que tú estás creyendo que tú puedes ser sano, que Dios va a prosperarte, que Dios te va a proveer tus finanzas y que Dios va a liberar a tu familiar. Entonces tú empiezas a creerlo y el diablo empieza a venir y te dice, ¿a poco tú crees eso? Y te lo empieza a robar. ¿Por qué? Fíjate lo que dice ahí. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. ¿Estás entendiendo? Cada vez que oyes la palabra, siempre va a venir el diablo. Cada vez que oyes la palabra, siempre va a venir el diablo. Ese es el trabajo del diablo. El diablo viene a robar, matar y destruir. El diablo viene a robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robarte? La palabra de Dios. Para que no la entiendas, para que no la escuches, para que no conozcas la verdad. Él te quiere robar la bendición, te quiere robar la verdad. ¿Me estás comprendiendo? ¿Ok? Dice, y quiere matar tus esperanzas, pero gracias a que en Cristo, en su nombre hay poder, podemos echarlo fuera. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Qué quitó? Imagínate que esta es la tierra, la semilla es sembrada, aquí está la semilla, y luego viene el diablo con un pensamiento de duda y la desarraiga de la tierra. ¿Estás entendiendo? No quedó semilla, no quedó rastro. ¿Por qué? Porque la semilla todavía no ha muerto. Es más, no la puedes arraigar, porque no ha muerto. No, simplemente sacó la semilla. ¿Estás poniendo atención? ¿Estás poniendo atención? ¿Por qué no estás teniendo victoria en tu vida? ¿Por qué no estás viendo libre a tus familiares? ¿Por qué no estás viendo la prosperidad económica? ¿Por qué no estás viendo tu sanidad? ¿Por qué no estás viendo diferentes cosas en tu vida? Te voy a explicar por qué. Porque tú puedes ser la primera semilla, la primera tierra. ¿Y qué significa la primera tierra? La primera tierra significa que tu tierra cayó la semilla y tan pronto vino el diablo y empezó a ponerte dudas. Si tú estás enfermo, y el diablo, tú estás creyendo esta palabra y tú dices, yo me levanto en fe porque por sus llagas yo soy sanado. Y el diablo va a venir y te va a decir, ¿tú crees que fuiste sanado? Y mañana te vas a levantar en fe y vas a decir, yo fui sanado. Y no puedes ni moverte de la cama. Y el diablo te va a decir, ¿ves? No fuiste sanado. Y tú empiezas a escuchar más al diablo y te quita la semilla. ¿Estás comprendiendo? Versículo 13. Perdón, acabando el versículo 12. La palabra para que no crean y se salven. ¿Te estás dando cuenta? No creas. Lo único que el diablo quiere hacer es que no creas, que no creas. Si él logra apartarte, quitarte la palabra de Dios, entonces tú no vas a creer, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Tú puedes decir, yo tengo fe para agradar a Dios. Déjame decirte antes de que respondas eso. ¿Tienes fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, si tú tienes fe, es porque me imagino que estás leyendo la Biblia por lo menos media hora o una hora al día. Eso es tener fe. Tener fe es leer la palabra y empezarla a poner por práctica. Eso es tener fe. Fe que tú piensas que tú tienes no es la fe de la Biblia. Es una fe lógica y fe natural. Te voy a explicar qué es la fe. Hay muchas personas que me dicen, es que yo tengo fe, esto va a pasar. Es una fe natural. ¿Qué significa una fe natural? Tú ve a tu regadera o a la llave, abre la llave del agua y estás esperando que salga agua y va a salir agua, ¿cierto? Esa es una fe natural, es una fe lógica. Tú prendes el switch, esperas que haya luz, no dices como que, a ver que no me corten la luz. Claro que no, ¿cierto? Bueno, esa es una fe natural, es una fe lógica que no está basada en la palabra de Dios. La fe basada en la palabra de Dios es la que dice, la Biblia dice que Dios lo va a hacer y lo va a hacer. Aquí dice que por sus llagas yo fui sanado, no me importa mi circunstancia, no me importa lo que veo, no me importa lo que el diablo dice, aquí lo dice, yo soy sano. Punto, se acabó. Y empiezo a caminar. Y al otro día me levanto. Y aunque me duele caminar, aunque no puedo caminar, Señor, yo te sigo creyendo a ti porque yo declaro que soy sanidad. Y al tercer día me levanto y me sigo caminando y yo te creo a ti. Al cuarto, hasta que la sanidad llegue, digo, gracias, Señor.
Cuando la sanidad llegó, no significa que la recibí. La sanidad la recibí desde el momento que decidí creerla, desde el primer momento. Que no se haya manifestado en ese momento, no pasa nada. Pero yo la recibí. ¿Me estás entendiendo? Bueno, por eso el diablo no quiere que creas. Porque no quiere que recibas tu sanidad, no quiere que recibas tu milagro, no quiere que recibas tu prosperidad. Por eso el diablo te quiere robar la bendición. Por eso el diablo te quiere alejar de la palabra de Dios. Para que no creas y venga la salvación de Dios. ¿Me estás comprendiendo? El segundo tipo de campo. Fíjate lo que dice el segundo tipo de campo, el segundo tipo de tierra. Versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que esta es la tierra y aquí hay piedra. Si yo planto la semilla aquí, no va a crecer. ¿Por qué? Porque tengo 10 centímetros donde no puede crecer un árbol. ¿Por qué? Porque hay pura piedra. Imagínate que hay pura piedra, no puede crecer. ¿Cómo se pone un corazón duro? Un corazón se pone duro cuando tú eres incrédulo, cuando empiezas a no leer la palabra de Dios, cuando tú empiezas a pecar y a practicar más el pecado por no leer la palabra de Dios, cuando Dios empieza a hablar a tu corazón y tú empiezas a taparte los oídos espirituales, entonces tu corazón se está poniendo duro. ¿Me estás entendiendo? No va a crecer nada. Quiero que entiendas, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, sí oyeron la palabra de Dios, es decir, van a la iglesia, están escuchando tal vez esta transmisión y están así atentos, dice, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, están diciendo, gloria a Dios, gracias Adrián por la palabra, Dios lo va a hacer, gloria a Dios, y ahí están en su casa, gloria a Dios, dice, la reciben con gozo, pero no tienen suficiente raíz. Es decir, se mueven por emociones y no por convicciones. ¡Uy, qué tremenda palabra del predicador en la iglesia! Dijo que Dios lo iba a hacer y lo creo. Y ahí van todos 2-3 días. Gracias Dios porque tú lo vas a hacer. Gracias Dios. Y tan pronto viene el primer problema y empiezan a arrastrar la cobija. No, pues yo pensé que Dios me había dado la victoria. Ahora ya no creo que la tenga. Y se empiezan a agüitar. Tú tienes un familiar que está perdido en las drogas, tienes un familiar que está perdido, que no conoce a Jesús y fuiste una vez, escuchaste, te dijeron, tu hijo va a ser libre y tú le creíste, empezaste a levantar los brazos y al cabo de la semana tu hijo lo metieron preso y tú dices, sí, wow, pensé que Dios iba a orar. Eso es una emoción, no una convicción. Una convicción es cuando tú dices, Señor, yo estoy convencido, tu palabra dice, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Yo oro en el nombre de Jesús por fulanito de tal, voy a inventar un nombre por decir, yo oro por Esteban en el nombre de Jesús, que es mi, bueno, voy a orar por un primo, tú pones en el nombre de Jesús, oro por Esteban, en el nombre de Jesús, rompo el poder satánico sobre la vida de Esteban, desde este momento lo rompo en el nombre de Jesús y te pido que mandes, Señor, obreros a la vida de Esteban, en el nombre de Jesús. Tú empiezas a orar, ya lo declaré, ya está orado, rompí el poder del enemigo, lo creí y está ahí. ¿Qué pasa si a los 3 días me dicen, oye, Esteban lo metieron a la cárcel, o Esteban le pasó esto? Y empiezo a bajar el chihuahua, hombre. No sé si Dios me escuchó, creí que Dios me escuchó. Eso es emoción. Cuando tú escuchas, Esteban lo metieron en la cárcel, o Esteban le pasó esto, Señor, te doy gracias porque creo tu palabra. Te doy gracias, no porque lo hayas metido a la cárcel o esto, sino que te doy gracias porque a pesar de la situación, yo creo, porque no me muevo por una emoción, sino por una convicción basada en tu palabra, que dice que tú lo harás. Tú estás esperando un milagro de Dios, estás esperando una prosperidad económica, estás trabajando, pero no hayas cómo suplir ciertos gastos económicos que están en tu casa y de repente vas a un culto y te dicen, no tengas miedo, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios me ha dicho esto, que el otro, y tú sales del culto y dices, ay, qué tremenda palabra, uy, y llegas a la casa y le dices, amor, no te preocupes porque Dios nos va a prosperar, gloria a Dios, y después el lunes te cae un pago extra que deberías de hacer porque si no te van a cortar la luz, y luego el martes te empiezan a hablar del colegio de tus hijos porque no has pagado y empiezas a bajar la cabeza, y el miércoles el trabajo que esperabas no salió y empiezas a bajar la cabeza, y el jueves el dinero que esperabas no llegó y empiezas a bajar la cabeza y dices, pues bueno, y empiezas a rascarte, empiezas a buscar, pues déjame le pido a mi primo, déjame pido esto, déjame empeño mi carro esto, y empiezas a buscar soluciones porque no creíste, porque no estás convencido, porque estás
con un sentimiento, porque estás con una emoción y no vas a recibir nada. ¿Por qué no vas a recibir nada? Porque así dice la Biblia, que no reciben nada. Fíjate lo que dice ahí: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Se apartan de qué? De creerle a Dios. Se apartan de creer que la bendición de Dios va a venir. Se apartan de creer en que la palabra de Dios es verdad, porque se mueven por emociones y no por una convicción. Tú no te debes de mover por una emoción, sino por una convicción basada en lo que dice Dios en su palabra. Su palabra dice que Él es mi proveedor, Jehová es mi pastor, no me faltará, que si busco el reino de Dios y su justicia, lo demás será por añadidura. La palabra de Dios dice que Él suplirá mis necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y lo creo, y se acabó, y tengo que descansar y confiar en fe. Y en la noche, meditar en las promesas de Dios. Pero ¿cuántos meditamos más en ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer aquello? ¿Me estás entendiendo? Cuando tú meditas más en las dudas y en la incredulidad, ¿cómo le vas a hacer? Checa bien la semilla que estás poniendo. Porque a lo mejor tú crees que estás poniendo la semilla de la palabra de Dios. Y no estás poniendo la semilla de la palabra de Dios. Estás poniendo la semilla de la duda. ¿Y qué vas a cosechar? Nada. ¿Por qué? Porque pusiste duda y miedo. Así de sencillo. ¿Puedes estar leyendo la Biblia? Sí. Pero hay muchas personas que pueden estar leyendo la Biblia y no creerla. Por eso tienes que creerla. Por eso en Josué 1:8 dice que no se aparte de tu boca, porque tengo que confesarla. Dios ha dicho que Él va a proveer y va a proveer. Tengo que leerla, tengo que meditarla. No en cómo Dios va a proveer, sino en meditar y decir: Dios es poderoso para hacerlo. Por eso te doy gloria y alabanza. Por eso te doy gloria. La Biblia dice que estar quieto es que no me preocupe, que por nada me afane. Yo estoy quieto y no me preocupo. Y así estoy. La esposa te puedes estabilizar y es que muévete, y es que lo otro, mira cómo está. No me voy a mover. Yo le he creído a Dios. ¿Estás comprendiendo? Y eso es una convicción, no es una emoción, es una convicción. Pero que tiene que estar convencido que la palabra de Dios tiene poder y es verdad, eres tú. ¿Ok? Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este es el tercer tipo de tierra que hay. No llevan fruto tampoco. ¿Qué quiere decir aquellos? Son aquellos que cayó entre espinos. ¿Qué significan espinos? Te voy a explicar otra vez. Esta es la tierra, cayó la semilla, se sembró. Ahora sí tiene espacio para crecer, no es como los otros que tenía piedra, no, ahora no. Ahora sí tiene espacio para crecer. Entonces la raíz crece, empieza a crecer y empieza a brotar la florecita. Y cuando la flor empieza a brotar por acá, la tapan los espinos y ya no puede crecer. Y como ya no puede crecer porque busca salir y hay muchos espinos, no puede crecer. Entonces ya no crece ni para arriba ni para abajo. Dice ahí, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Oye, vente, vamos a la iglesia. No, hombre, es que ahorita tengo que solucionar un problema. Oye, vente, vamos a leer. No, es que estoy más preocupado ahorita por la situación esta. Oye, ¿qué vamos a hacer? La gente piensa que es más importante ser rico en esta vida. La gente confunde el éxito con la riqueza, cuando el éxito es hacer con excelencia la razón de tu existencia en Cristo. El éxito consiste en que tú llegues al cielo y le digas: Señor, hice todo lo que me diste que hiciera, con todo lo que me diste que hiciera, Señor. Y si en algo te fallé, te pido perdón. Y ahí es donde Dios te va a decir: buen siervo y fiel, pasa el gozo de tu Señor. Ese es el éxito. Ver el rostro de Dios y que Dios en ese momento te diga: pasa el gozo de tu Señor porque hiciste todo lo que pudiste con lo que te di. Eso es el éxito. Cuidaste a tu familia, proveíste a tu familia, les hablaste a las personas de Cristo, ensanchaste mi reino, les hablaste a más personas de Dios, caminaste en fe, sanaste enfermos. ¿Me explico? Eso es. Yo te puse en tu corazón que hicieras esto, lo hiciste. Eso es. Eso es. Fíjate lo que dice. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. Las personas se afanan por ser rico, las personas se afanan por tener más dinero, las personas se afanan por tener otra propiedad, las personas se afanan por ser alguien en la vida y no alguien para Cristo. Eso es lo que está hablando ahí, que hay muchas personas que están más afanadas con su vida misma que con la vida para vivir para Dios. Y está diciendo que una persona que no tiene a Dios en primer lugar en su corazón, gracias Espíritu Santo, ahí está diciendo que esas personas no tienen a Dios en primer lugar. Ahí está diciendo que tienen primero el afán de la riqueza
el afán de los placeres y de la vida. Quiero que entiendas esto, de la vida. Los afanes de las riquezas. Los afanes de los placeres. ¿Estás entendiendo los placeres? ¿Estás entendiendo? Hay placeres que te alejan de Dios. Hay riquezas que te alejan de Dios. Con eso no estoy diciendo que no debes ser rico. No, Dios si te dijo ser rico, vas a ser rico y sigue bendiciendo a más personas. Dios también ha puesto placeres para que los disfrutemos. Por ejemplo, el placer de tener una esposa, el placer de tener hijos. Esos son buenos placeres, pero hay placeres que no son buenos. Hay riquezas que no son buenos. Y dice aquí también, y los placeres de la vida no llevan fruto. ¿Te estás dando cuenta? No llevan fruto. Hay muchas personas que están yendo a la iglesia solamente por ir a la iglesia. Hay muchas personas que están leyendo la Biblia solamente por por leer la Biblia y marcarle un check. No sé si me fijo. Ya fui a la iglesia, check. Ya leí la Biblia, sí. Ya oré, check. Pero no accionan, no accionan, no accionan. Porque están más afanados por los placeres. Hay personas que no tienen tiempo para leer la Biblia porque están más afanados en cómo vivir mejor esta vida. Hay personas que están más afanadas con su propia vida que con la vida de Dios. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Uy, aleluya. Quiero que entiendas esto. Mas la que cayó en buena tierra, ¿tu corazón quieres que sea buena tierra? Entonces estos son los que con corazón bueno y recto retienen. ¿Qué significa bueno y recto? Que con sinceridad estás buscando a Dios y con rectitud, en espíritu y en verdad estoy buscando a Dios. Mi vida está cuadrada a Dios y estoy poniendo todo mi empeño para buscar a Dios. Todo gira en base a Jesús. No lo demás gira y después Jesús. No, todo gira en base a Jesús. ¿Me estás comprendiendo? Todo necesita empezar a girar alrededor de Jesús en tu vida. Y cuando todo empieza a girar a tu vida, tu matrimonio, cuando las decisiones de tu matrimonio las tomas basadas en Jesús, cuando las decisiones de tu trabajo, tu empresa, las empiezas a tomar en base a Jesús, cuando las decisiones de cómo educar a tus hijos las empiezas a tomar en base a Jesús, cuando las decisiones que tengas que hacer, las empiezas a tomar en base a Jesús, tú lo haces porque estás buscando seguir a Jesús. Lo segundo que dice, retienen la palabra. ¿Sabes qué significa retener? Abre la llave de tu lavamanos o de la cocina y pon un vaso con agua. Y toda el agua que se quede en un vaso, ponla aparte. Eso es retener el agua. Eso es retener el agua. ¿Me estás comprendiendo? Retener es cuidar. Retener es mantener. ¿Qué leímos en Josué 1:8? Estoy llegando a Josué en un segundo. ¿Qué leímos en Josué 1:8? Quiero que volvamos a leer. Fíjate lo que dice ahí. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Para que guardes. Guardar es igual a retener. Yo guardo, yo retengo. ¿Ok? Es igual. ¿Qué significa retener? Te lo voy a explicar de otra manera. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mí, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis en mi nombre y os será hecho. Pero para eso tú primero tienes que guardar su palabra y vivir en Cristo. Eso es retener. Eso es retener. Hoy en día estás reteniendo la palabra de Dios. Hoy necesitas un milagro para tu vida. A mí a veces no sé cómo ponerlo, pero hay veces que hay personas que necesitan un milagro financiero y se la pasan buscando a los predicadores en ese momento y empiezan y de repente un predicador está hablando, Dios está hablando que va a prosperar a las personas y la persona que ocupa el milagro financiero, ay, yo lo tomo, yo lo creo, sí Señor, porque yo necesito un milagro financiero. Quisiera decirte que Dios va a actuar de esa manera. Quisiera decirte. Pero déjame decirte que cuando tú te metes con Dios, retienes la palabra de Dios, tú no tienes que esperar a que un predicador por ahí esté diciendo esas cosas, que muchas de las veces no están ungidos por Dios. Si es una manifestación del Espíritu Santo, claro que puede recibir, pero si no es una manifestación del Espíritu Santo, lo que fue pura emoción. ¿Por qué? Porque tú no estás viviendo tu vida reteniendo la palabra de Dios. Tú tal vez eres una de las primeras 3 semillas y no vas a producir fruto, pero si tú eres esta 4ª semilla, entonces gózate,
Alégrate porque estás viviendo tu vida en espíritu y en verdad con Jesús. Estás reteniendo su palabra y tú dices, por tus llagas yo soy sanada, Señor. Por tus llagas yo fui sanada, Señor. Por tus llagas yo soy sano, Señor. Y por tus llagas, Señor, yo soy bendecido también. Entonces tú empiezas a retener la palabra en tu corazón y dices, yo lo creo, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo recibí. Porque vives una vida juntamente con Cristo Jesús. Porque vives unido a Cristo Jesús, porque estás caminando con Cristo Jesús, porque estás reteniendo su palabra y nada te va a mover. Retener es que nada te mueve. Así venga el diablo y te diga, no, no eres sano. No, sí soy sano. Y la palabra de Dios dice que te echo fuera en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice resistir al diablo y estoy de vosotros. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas ahora en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas yo soy sanado y soy sano. Él vino a darme vida y vida en abundancia y lo creo. En el nombre de Jesús. No me importa cómo me vea, no me importa cómo la situación que esté pasando, yo le creo a mi Dios. Y como yo le creo a mi Dios, nada me va a mover de aquí. Y dice la Biblia, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. La última cosa que quiero que entiendas es que das fruto pero con perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Perseverancia significa que va a haber obstáculos, pero tú vas a perseverar. Va a venir un obstáculo y vas a brincarlo. Va a venir otro obstáculo y vas a brincarlo. Porque la Biblia dice resistir al diablo y estoy de vosotros. El diablo va a querer venir y ponerte obstáculos, pero yo sigo adelante perseverando porque Dios me ha dado su nombre, que su nombre es sobre todo nombre, y sus promesas que yo le creo, y la palabra de Dios tiene poder. Entonces la palabra de Dios fue sembrada en mi corazón, yo la retengo y a pesar de los obstáculos yo sigo adelante. Vienen los obstáculos, yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Y es la forma. Por eso el diablo no quiere que recibas. Por eso el diablo viene a robarte la palabra. Porque si tú entiendes esta verdad, que si tú permaneces en él, tú puedes pedir lo que queráis y será hecho, será hecho, será hecho. Te voy a dar tres versículos para que entiendas todo esto. Juan capítulo 12, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Te estás dando cuenta? Ahí va un versículo. Ahorita no voy a meter a explicar esos versículos, porque sí tengo una explicación para esos versículos. Este versículo habla más para hacer las obras de Jesús, ¿ok? Capítulo Juan 15, 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ese tiene que ver más con el ministerio, con la obra para tu ministerio, lo que tú necesites para las necesidades dentro de tu ministerio. Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Te estás dando cuenta? Hasta ahora tan nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo completo. Aquí sí tiene que ver con tu vida. Aquí sí tiene que ver con tu vida. Que el diablo no quiere que sepas que Dios te ha dado las cosas en el nombre de Jesús, pero tú tienes que permanecer en la palabra inamovible. Por eso el diablo te quiere robar la palabra, porque si te roba la palabra, te voy a dar un ejemplo. Vamos para allá, ya acabamos aquí Lucas, vamos a Hebreos y con eso cerramos. Hebreos 3, por favor, Hebreos 3, versículo 16. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto? Y cuando Dios lo sacó de Egipto, el pueblo de Israel en 40 días iba a cruzar todo el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Hubo incredulidad. Hubo muchos que tuvieron incredulidad y que querían regresar y no le creyeron a Dios. Y por eso tardaron 40 años en el desierto. Porque Dios dijo, ninguna de esta generación va a entrar. ¿Qué significa que ninguna de esta generación va a entrar? Significa que ninguna persona con el pensamiento de volver a Egipto, de lo que conoció en Egipto, va a entrar a la tierra prometida, porque si no van a estar queriendo regresar. Y toda la generación murió. Es decir, todos los niños chiquitos que apenas estaban creciendo en ese momento, esos fueron los que entraron a la nueva tierra prometida, porque esos tenían un nuevo pensamiento, donde vieron a Dios prosperar, donde vieron que Dios los cuidó en el desierto. ¿Me explico? Y esa es la nueva generación. Eso significa que tienes que cambiar tu pensamiento. ¿Ok? Versículo 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Fíjate lo que habla, desobedecer. ¿Quiénes desobedecieron? Aquellos que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Si tú eres una de las tres tierras que hablamos hace rato, tú tienes incredulidad.
Y si tú tienes incredulidad, eres una persona que desobedece. Tienes desobediencia y tienes incredulidad. Fíjate lo que dice capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué significa la buena nueva? La buena noticia que en Jesús es salvación, sanidad y liberación para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, que en Jesús nos ha proveído de todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante en la vida en su nombre, para conocer qué es la buena nueva, que Jesús vivió una vida santa, murió por nuestros pecados, resucitó y tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre te pertenece a ti porque Dios te lo ha dado como apoderado legal de su nombre. Y si tú tienes su nombre, entonces tú puedes echar fuera demonios. ¿Me estás dando cuenta? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te estás dando cuenta? Toda la gente que no entró a la tierra prometida fue por desobediente, que vino a causa de la incredulidad, porque cuando la palabra de Dios les fue hablada, ellos no iba acompañada con fe. ¿Te estás dando cuenta? La última tierra que vimos ahorita en Lucas capítulo 8, versículo 15, habla de una tierra llena de fe, de una tierra llena de fe. ¿Sabes cómo se llena de fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. ¿Te estás dando cuenta lo mismo que dice José? Nunca se aparte de tu boca esta palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás para hacer con ella conforme a lo que está escrito. ¿Estás comprendiendo? Porque es importante leer la Biblia. ¿Estás comprendiendo el poder? El poder de la palabra te está revelando a ti que hay un misterio en esa Biblia y que ese misterio te pertenece a ti, pero que ese misterio no es revelado a cualquiera, sino es revelado a aquellos que quieren dar fruto para el Padre, aquellos que Dios se los que está mostrando y revelando para que sepas cómo triunfar en tu vida. Y no es Dios el que te está reteniendo la revelación, es el diablo el que te está reteniendo la revelación, porque ahorita leímos que viene el diablo y te la quiere quitar, los afanes de la vida, etcétera, etcétera. ¿Te estás dando cuenta? No es Dios quien no te quiere traer revelación, es el diablo. Pero tú también tienes que saber qué tierra eres. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios ahí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das. Dios me está mostrando que ahorita va a liberar a muchas personas de una cautividad que el diablo los tiene para caer en la primera, segunda, tercera semilla. Que cada vez que escuchan la palabra de Dios vuelven a caer en una de esas semillas. Dios me dice que tú ahí donde estás, que le creas, porque Dios te va a llevar a la cuarta semilla, a la cuarta tierra, que es la tierra de la libertad, la tierra que produce frutos, que la tierra fluye leche y miel en abundancia. A esa es la tierra que queremos llegar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas las veces que hemos actuado y que nuestro corazón ha sido como la primera tierra, que hemos dejado que el diablo nos robe la semilla. Perdónanos por ser a veces como la segunda semilla, la segunda tierra, que se ha endurecido nuestro corazón a causa de la incredulidad. Perdónanos por ser a veces como la tercera tierra, Señor, que nos afanan más las cosas del mundo que tú, Señor. Ahora, Señor, lávame con la sangre de Jesús. Restáurame y ayúdame, porque yo tengo fe para leer tu palabra. Yo te pido, Señor, que el día de hoy me ayudes a que mi tierra sea como la cuarta tierra, Señor, donde produzca fruto. Ayúdame a retener tu palabra, enséñame. A partir de hoy, yo me comprometo, Señor, a buscarte más, a leer más tu palabra y a orar más, porque quiero retener tu palabra, Señor, porque quiero producir fruto al 100 por 1. Porque yo sé que mi familia es sana, porque yo sé que mi familia es salva, porque yo sé que mi hijo es salvo, mi hija es salva. Yo sé en el nombre de Jesús que mi familiar que está atado en el alcohol, en la pornografía es libre. Yo sé en el nombre de Jesús que mi esposo o mi esposa que está atado en algún vicio es libre. Yo sé que mis hijos son libres. Yo sé en el nombre de Jesús que cualquier situación que esté enfrentando, que económica, yo soy prosperado, soy bendecido y sé que ese dinero empieza a llegar. Y ahora en el nombre de Jesús yo hablo la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, yo hablo la palabra de Dios y declaro que por fe, Señor, por fe, porque tu palabra permanece en mí. Voy a utilizar mi fe ahorita, porque yo sé que muchos no están en esta semilla. Voy a utilizar mi fe. Dios me está diciendo, utilice tu fe. Entonces voy a utilizar mi fe, voy a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, porque creí, hablé. Yo creo en el nombre de Jesús ahorita que me estás dando una unción especial, Señor, una manifestación de tu Espíritu Santo para orar en fe, en base, Señor,
al don de fe. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo el milagro que mis hermanos están esperando financieramente. Yo recibo la sanidad que mis hermanos están recibiendo. Yo recibo en el nombre de Jesús la salvación que ellos están esperando para sus familiares. En el nombre de Jesús está hecho. Veo regalos que empiezan a caer sobre sus vidas. Veo cómo Dios empieza a mandar esas bendiciones a sus vidas. Reténlo, reténlo, dice el Señor, reténlo, reténlo, reténlo. No dejes que esos no se van a ir a ningún lado. No dejes que se vayan, no se van a ir ellos, que te lo robe el diablo. No dejes que te lo robe, reténlo. Ahorita tú no usaste tu fe. Dios se manifestó y me dio el don de fe para usar mi fe. Así es que yo recibí por ti, yo recibí por ti, yo recibí por ti. Créelo, créelo, créelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Wow. Precioso Dios, ¿verdad? Ahí donde estás, levanta tus manos, dile: Señor, te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico por quien tú eres. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz, por enseñarme esta bendita palabra que es tu verdad. Gracias por amarme tanto. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papito lindo. Kuruva Shreva Sari Karuhulurua, Ereva Shiri Karuhulurua, y arriba quiere. Gracias, 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 gracias. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén. Jueves no va a haber estudio porque tengo un seminario que vamos a tomar todos los jueves. Si tú no has empezado, si tú no te has inscrito al seminario de sanidad, inscríbete. Consta de 4 jueves, 1 hora y media aproximadamente todos los jueves. Si tú no puedes estar los jueves, se va a grabar, me avisas, te mando la liga para que la veas. Este seminario tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Porque la visión es rentar un lugar el día de mañana, tener cubículos y que haya clases presenciales como clases aquí en vivo. Esa es la visión. Y también porque Dios me ha dicho: todo aquel que esté creyendo va a recibir y tiene que sembrar, y esa es una siembra de fe. ¿Ok? Entonces, si Dios pone en tu corazón meterte en el seminario, métete al seminario de sanidad. Eso es algo hermoso. Si te mando los costos y tú no puedes suplir los costos, no te preocupes. No te preocupes. Hay hermanos que pueden financiar parte de tu ese. Tú nomás di lo que tú puedas cuando te manden los costos, y yo solamente puedo con esto, y deja que Dios supla el resto. ¿Ok? Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te prospere en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos mañana miércoles con el estudio Más que Vencedores. Y creo que vamos en el capítulo 10, no me acuerdo el versículo, pero capítulo 10 de Juan. ¿Ok? Un abrazo, que Dios te prospere tremendamente. En el nombre de Jesús. Amén.